viernes, sábado y domingo circuló en Twitter, lo retomó incluso Roberto Madrazo. Hablaron de esto, de que yo puse a Ciro. Es una cosa absurda. Incluso un medio con cuenta verificada en Twitter dijo que contaba con copias de mensajes de WhatsApp en donde yo daba la última ubicación de Ciro antes del atentado. De bote pronto hubo dos reacciones. Fue López Obrador, 1. 2, se originó en Palacio en la mañanera. Aquí lo dicen. 3, hay impunidad. Mienten. En todos los casos de asesinatos de periodistas hay detenidos. Correcto. En todos los casos. ¿A nivel estatal o a nivel federal? Correcto. En todos los casos. Y aquí lo sabrá también. Y la reacción del Estado fue inmediata. El mismo Ciro lo reconoce. ¿Qué hizo la prensa conservadora? Lanzarse contra el presidente. Culparlo. Y, por añadidura, exigir el fin de las mañaneras. Ese es el subtexto. Quieren silenciar al presidente para imponernos esa única voz que durante años se ha escuchado en este país, que es su voz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más informaciones. Miércoles 21 de diciembre del 2022. Amigos, el día de hoy, pues, Epigmenio Ibarra mandaba este tweet y decía: como es miércoles, pregunto, antes de estar en Radio Fórmula en el programa de Ciro Gómez Leiva, si creen productivo y necesario continuar con este ejercicio de diálogo y debate. Se logra, aunque sea solo unos minutos, hacer contrapeso al discurso hegemónico imperante en los medios. ¿Por qué Epigmenio Ibarra hace esta pregunta, pues, a los mexicanos? ¿Sentirá que es atacado en ese programa o qué lo lleva? Incluso se ve como que no quisiera ir. Esto, fíjense, él pregunta que si hace contrapeso, que si tiene algún sentido. Pues fíjense, yo creo que sí. El día de hoy en este programa, un Ciro, que por cierto no estuvo Ciro, por ahí dicen, porque son rumores, que Ciro no quiso estar, luego de que incluso, pues este señor Roberto Madrazo, este ex candidato priista, acusó a Epigmenio Ibarra de ser él quien mandó a este atentado contra Ciro Gómez Leiva. El día de hoy Epigmenio Ibarra, pues en este programa, le contesta a Roberto Madrazo y pues fíjense, de verdad hubo un debate muy bueno y Epigmenio Ibarra se pregunta que si hace contrapesos. Yo creo que hace mucho contrapeso, porque en toda la semana que no estuvo Epigmenio Ibarra en el programa, él solamente está los miércoles, estuvieron dándose vuelo Ciro ahí en su programa diciendo en contra del presidente, que le escupió en la cara, o sea, un sinnúmero de cosas. Y hoy que estuvo Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro, que por cierto no estuvo Ciro, pues les dio un aplacón. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió el día de hoy en este programa, porque la verdad creo yo que hace un excelente trabajo Epigmenio Ibarra y sí debe continuar ahí haciendo pues este contrapeso en este programa. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió. Buen día, Manuel. Bienvenido, señor. Antes que nada, yo hubiera querido tener la oportunidad de darle un abrazo a Ciro. Lo hice la misma noche. Sí, lo sabemos. Por mensajes. Pero quiero darle ese abrazo también a Deyanira, a todo el equipo, a todas y a todos, a ti, Manuel. Muchas gracias. Porque este atentado criminal tiene un propósito muy específico, que es arrebatarnos a balazos la posibilidad de dialogar. Y eso me parece condenable y me parece que en esa condena tenemos que unirnos todos. Y llamo también a los compañeros de la izquierda a que depongan las actitudes que sostienen lo insostenible, lo del autoatentado, y a otros que no condenan enérgicamente este hecho criminal. La cuarta transformación apuesta a la paz, a la construcción de la paz. A una paz que no es ni mansedumbre ni sosiego, sino que es diálogo y debate vivos. A una paz que no es silencio, porque el silencio engendra la violencia, es la hija predilecta del silencio. En silencio se engendran los grandes crímenes. El debate fortalece. Mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Y llamo también en mi texto de hoy, así como exijo a las autoridades que protejan a Ciro y a su familia,
que den con los sicarios y que den con quienes les ordenaron jalar el gatillo. Exijo a quienes desde los medios de comunicación y en la red o en la tribuna pública han iniciado una operación de linchamiento basada en especulaciones, conjeturas y en muchas y en el odio, que suspendan esa operación. Porque se están aprovechando, están sacando raja política de este evento terrible para llevar agua a su molino. No, aquí no está el presidente de la República detrás. Menos un presidente al que no se le puede objetar, no se le puede adjudicar un solo hecho de censura. Y menos un presidente que ventila públicamente sus diferencias con los comunicadores. Tampoco, y es preciso decirlo, ventilar públicamente las diferencias conduce a la violencia. Por el contrario, evita, conjura la violencia. Y en eso quiero ser muy terminante. Hay una campaña orquestada para imponer de nuevo una sola voz en este país y silenciar al presidente. Y eso no le hace bien a nadie, incluso a ellos, a los que promueven eso. Correcto. Yo sí quiero insistir, lo decíamos antes del corte, ya está usted aquí en el estudio. Esta parte que me parece fundamental, lo acaba de decir, y ojalá lo tomemos, Jaime, ¿no?, de las palabras del señor Pigmenio Ibarra, pero leerlo, porque está en su texto. O sea, no viene a decirlo para que después se vaya y se olvide, ¿no? Está en su texto también, Milenio. Así como exijo que se capture y se castigue a los sicarios que intentaron asesinarlo, se refiere a Ciro, por supuesto, y a quienes ordenaron jalar el gatillo, y se proteja a Ciro y a su familia, exijo a los infames que en los medios de comunicación y en la tribuna pública intentan sacar raja política de este hecho, que detengan de inmediato la operación de linchamiento que han lanzado. Mienten. Presidente López Obrador, más demócrata, AMLO, el presidente más demócrata que ha tenido, que se ha sentado en la silla, al que no puede adjudicársele un solo intento de censura, no ordenó el atentado. Tampoco este hecho de violencia es resultado de lo que dice el presidente. Tantito abajo dice. Como también dice, como abren también el paso a la violencia a quienes desde posiciones supuestamente de izquierda hablan despectivamente del autoatentado, o peor todavía, quienes se niegan por considerar a un Ciro enemigo a condenar este crimen. Pues el resumen correcto y completo de lo que nos está diciendo, pues en una de esas no le va a ir bien, no le ha ido bien, incluso ya hasta lo señalaron, me parece, con una injusticia y con una ligereza ridícula, ¿no? Pensar, pues fue Pigmenio. Viernes, sábado y domingo circuló en Twitter, lo retomó incluso Roberto Madrazo, personajes como de esa estirpe, de esa canalla, hablaron de esto, de que yo puse a Ciro. Es una cosa absurda. Incluso un medio con cuenta verificada en Twitter dijo que contaba con copias de mensajes de WhatsApp en donde yo daba la última ubicación de Ciro antes del atentado. ¿Qué cosa? Entonces la violencia, y ahí me conecto con lo que dice el presidente. Puede ser que detrás de este atentado, puede serlo, y tenemos que estar alertas, haya un propósito de desestabilización del país. Puede ser. Lo hablamos hace poquito, ¿se acuerda? Con el asesinato de uno de los periodistas. Acuérdate que yo hablaba de la modalidad táctica. Correcto. De que veía en los asesinatos de periodistas una modalidad táctica. Correcto. Y el asesinato en secuencia y en cadena. Me parecía una modalidad táctica del crimen que tenía por propósito tener un impacto político. No sé si en aquel entonces hablamos de que esto podía extenderse, creo que lo hablamos fuera del aire. Fuera del aire, yo creo que sí fuera del aire, porque sí, efectivamente, como una táctica, sí es correcta, ¿no? Es y que yo temía real. Un atentado contra un líder de opinión, incluso de oposición, porque es muy barato desde el punto de vista de quien quiere desestabilizar. Es muy rentable y muy barato. Un atentado desata el caos contra un líder de opinión y más de oposición. O sea, en el análisis que pueden hacer o que pretenden hacer muchos columnistas, evitan mencionar un hecho nodal. El más perjudicado con este atentado es el gobierno de López Obrador. Pienso que sí. Es un golpe central. Entonces, un poco también porque el presidente, creo, y si nos deja ir a la pausa, regresamos para plantárselo así y escucharlo, ¿no? Un poco también porque el presidente se volvió a poner al frente del tema, ¿no? Es que está al frente. Uno no puede eludir las diferencias. Yo empiezo diciendo que yo tengo diferencias con Sí, correcto. Sí, correcto. Y empiezo diciendo que hemos debatido no solamente ríspida, sino durísimamente. Y que esas diferencias no se eliminan.
pero que nos queda la palabra. Porque dice Pigmenio Ibarra, el presidente no puede dejar de manifestar sus diferencias, sería hipócrita no hacerlo. ¿Por qué? Porque también platicábamos de si no, esta idea de irse al frente del presidente, por ejemplo, el lunes, recordar a Ciro como, pues como lo he dicho antes, ¿no? Parte o vocero o parte de un grupo conservador y todas las consideraciones que hace el presidente, si no era demasiado pronto, después de o así se interpretó, de una solidaridad, de un pésame el viernes, a seguir y a continuar el día de ayer con él, ¿no? Viene la confusión del autoatentado, lo corrige el presidente, pero pareciera que la idea es, y como se le dice, ¿no? Chocar con ese punto. A ver, ¿qué pasó el viernes, el mismo jueves en la noche? Muchos de los que firmaron este desplegado, empezaron a actuar y a culpar. Redes sociales. Y hacer esto que dicen aquí. Todas las emanaciones de odio en Cuba nacen y se esparcen en Palacio Nacional. Esto es una culpa. Están culpando. El presidente, ni cualquiera que con 2 dedos de frente podía quedarse callado ante un embate tan despiadado, tan malintencionado de todos los líderes de opinión. Y aquí Ciro me diría, ¿de quiénes? De todos. Fue unánime. Hubo unos hashtags muy duros, ¿no? Muy duros. ¿AMLO asesino? AMLO asesino. Uno de los muchos autoatentado. De bote pronto hubo 2 reacciones. Fue López Obrador, 1. 2, se originó en Palacio en la mañanera. Aquí lo dice. 3, hay impunidad. Mienten. En todos los casos de asesinatos de periodistas hay detenidos. Correcto. En todos los casos. ¿A nivel estatal o a nivel federal? Correcto. En todos los casos. Y aquí lo sabrá también. Y la reacción del Estado fue inmediata. El mismo Ciro lo reconoce. Es correcto. Y el presidente expresó su solidaridad y expresó su voluntad de llegar al fondo. ¿Qué hizo la prensa conservadora? Lanzarse contra el presidente, culparlo y, por añadidura, exigir el fin de las mañaneras. Ese es el subtexto. Quieren silenciar al presidente para imponernos esa única voz que durante años se ha escuchado en este país, que es su voz. Pero pues ahí sí, con todo respeto, difícil, ¿no? Porque la voz del presidente se ha oído todos los días durante todo su periodo. Además, creo que sin muchas ganas de dejar de hacerlo, ¿no? No, pero lo quieren. O sea, hay una campaña franca para silenciar al presidente, para culpar. ¿Yo a qué vengo aquí? A debatir, a ventilar nuestras diferencias. Eso es saludable y necesario en una democracia. Correcto. Yo pongo con mucha frecuencia el ejemplo de qué sucede en el Parlamento inglés. Se dan con todo. ¿Qué pasa con la primera ministra o el primer ministro y el London Times? Pues cuando mienten le dicen sus verdades. Y viceversa. Sentado. Aquí solamente quieren que sea de un lado. Los que cantaron alabanzas a criminales y corruptos que nos gobernaron, hoy quieren linchar a López Obrador todo el tiempo y que el hombre que representa a 30 millones de mexicanos, por el que votaron 30 millones de mexicanos, no responda. Es sano, es necesario en una democracia que se acabe con la corrección política del viejo régimen, donde el presidente en público nunca decía nada de quién lo agraviaba o a quién lo agraviaba, pero en privado tomaba el teléfono y decía, sáquenla del aire. Y esa era la menos. ¿Por qué? Se llegó a todos los excesos. Entonces hoy vivimos un clima de libertad absoluta. Y la paz, insisto, no es ni mansedumbre ni sosiego, es debate y es diálogo. Porque en el silencio se engendra el crimen. Calderón no hablaba mucho. No, hablaba todos los días, hablaba de seguridad, de inseguridad, ¿no? Pero, ¿O de qué temas? Pero de la prensa no hablaba. No. De su relación con la prensa no hablaba. De sus enemigos prácticamente no hablaba. Tenía un discurso único, patriotero, que tenía que ver con el enemigo externo al que hay que exterminar, tal. Pero no hablaba, pero tomaba medidas. Pregúntenle a Carmen Aristegui. Que las empresas, lo que han dicho es, en algún caso se venció el contrato colectivo de trabajo y en otro caso alguna violación, ¿no? Siempre había pretextos. A mí me volaron de Milenio sin decir ni agua va. Porque había incumplido, después de escribir 11 años, porque incumplí unas semanas y cobré un cheque de 7,000 pesos, mismo dinero que le mandé a Marín. ¿Pero sigue Milenio? Ahora.
O sea, yo volví a Milenio hace 2 años, pero yo escribí casi... Ciro me invitó. Me invitaron Federico Arriola y Ciro. Y Ciro Gómez, sí, claro. Me invitaron a Milenio cuando empezaba. Lo hemos platicado antes, porque sí me quedo con la inquietud cuando en este desplegado que firmamos 182 personas. Y yo insisto, yo jamás había firmado, jamás un desplegado, ¿no? Y leí el texto, lo leí varias veces y efectivamente con las dos interpretaciones, la que hace correctamente sobre lo que se generaría en Palacio Nacional y estos ataques de ira al presidente, que a lo mejor puede ser exagerado. Pero bueno, pues uno acepta o no acepta, ¿no? Firmar y se solidariza. Yo lo hago en solidaridad y en el mensaje al presidente. Sale. Pero sí me parece inequitativo lo que hace el presidente, porque es el presidente, no es un medio de comunicación. Está bien que debata con la prensa, pero es el presidente. Tiene todos los recursos del Estado, ¿no? Vamos a ver una cosa. Usted lo Todos decía. los recursos del Estado, ¿es cadena nacional la mañanera? ¿Por dónde se transmite? No, se transmite por los canales del Estado, ¿no? ¿Y qué pasa en la mañanera? Resulta que por primera vez en la vida, yo te puedo decir una cosa que en mi vida había visto. Yo sé cuántos efectivos tiene el ejército mexicano y dónde están destacados. ¿Dónde están destacados? Correcto. No, se informa. Ese es el objetivo número 1. Y sé, lo ha dicho el presidente. Hoy, Adán Augusto acaba de leer el artículo 33, acaba de dar un informe de quiénes han sido expulsados, por qué han sido expulsados. Es un ejercicio de gobierno abierto. Dentro de ese ejercicio de gobierno abierto, en una sociedad que está en transformación, se produce un debate con un poder fáctico, el poder de la prensa, que está mayoritariamente alineado en contra del gobierno. Y que tiene, si tú sumas la cantidad de audiencia de todos los líderes de opinión, los medios, cine, radio, televisión, prensa escrita, la mañanera es un esfuerzo pequeñito. No, pequeñito, pero insisto, es del presidente, no es un medio de comunicación. Yo le decía ayer, bueno, pues si estos ejercicios los encabezara Jesús Ramírez, si los encabezara... ¿Pero por qué? Para que salga Jesús Ramírez lo que el presidente quiso decir, como decía Rubén Aguilar No, de a lo Fox, mejor no. es que el presidente hable. El presidente tiene la obligación de dar la cara a la nación. De acuerdo, pero el tema es desproporción. Yo lo que digo es, no es desproporcionado. No, es desproporcionado, absolutamente desproporcionado, el nivel de encono de la prensa con el presidente. No es crítica. No es crítica, es ataque consistente. Porque la crítica es informada e inteligente. Esta está basada, básicamente, en mentiras, obsesiones. Siguen alentando la idea del populismo, de la dictadura de López Obrador. ¿Cómo de dónde? Pues sí, esas pueden ser ya cosas medio extremas, ¿no? Ahí sí, se la concedo, ni hablar, ¿no?